Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 252 y se titula Inteligencia genética y educación. Vamos a hablar de inteligencia o capacidades cognitivas de aprendizaje, un poco como lo queramos llamar, y luego la educación, la enseñanza, la docencia. Y voy a intentar llamar la atención de una serie de paradojas que estamos metidos todos, una paradoja total, social, y que no nos damos cuenta un poco del absurdo que tiene, pero como estamos todos metidos, pues es una especie de juego conjunto entre toda la sociedad. Porque por una parte lo sabemos que la inteligencia tiene un componente genético, pero nos comportamos como si no lo supiéramos o que no existiera, sobre todo en educación. Voy a poner un ejemplo en las actividades físicas, cuando los niños o adolescentes realizan ciertas actividades físicas, deportes, etc. Hacemos una división por sexos ya a partir de cierta edad, no en niños muy pequeños, pero como digo, a partir de cierta edad, cuando ya esta actividad o este deporte depende de rasgos con marcada diferencia entre sexos, ya dividimos por sexos. Para hacer partidos, para echar carreras, para competiciones, incluso en la propia asignatura de educación física, no sé si se sigue llamando así, y a partir de cierta edad, pues cuando el profesor tiene que decir, bueno, pues tienes que saltar esto, tienes que subir por este sitio, a partir de cierta edad, a los hombres les pide un nivel, a las mujeres les pide otro nivel. Se dividen por sexos. Ojo, y no siempre a favor del hombre. Por ejemplo, las mujeres sabemos que tienen más flexibilidad. Otro ejemplo, ya niños mayores más adolescentes, un poco más tarde. En ciertos deportes no solo diferenciamos por sexo, sino diferenciamos por peso. Por ejemplo, cuando yo era adolescente hacía artes marciales, hacía taekwondo. Y cuando íbamos a competir, nos dividían por peso. No nos dividían por altura o por perímetro abdominal, sino por peso. Sobre todo a nivel de competición, a nivel de deporte. Incluso cuando estamos en clase en combates libres, bueno, en combate libre es más light, no estás ahí a saco, pero evidentemente cuando resulta que te juntas con una persona con mucha diferencia de peso, es evidente que la persona que pesa más tiene más ventaja. Y vas más suave, ¿no? El nivel de combate es más técnico, pues vas contra los huecos y tal y cual, pero no estás haciendo puntos, no estás puntuando en el deporte, no estás haciendo una práctica deportiva de competición y entonces no vas a saco. Pero claro, cuando estás compitiendo en el deporte, ahí sí, ahí vas a marcar, vas a golpear más, y entonces claro, ahí el peso tiene importancia. Curiosamente, y esto como anécdota, como paréntesis dentro de esto, en este tipo de deportes y de competición también existen ventajas físicas, pero no las separaban, con lo cual el que tiene la ventaja física competía contra los demás. Y eso también tengo mi ejemplo. En esgrima deportiva y también en la esgrima antigua, pero hablando de la esgrima deportiva, que es el deporte mayoritario, el ser zurdo te da ventajas. Y yo cuando era joven, cuando era un niño, también estuve haciendo esgrima unos años y yo soy zurdo y cogía la espada con la izquierda. Yo tengo una gran ventaja a nivel competitivo. Y sin embargo no separamos entre zurdos y diestros en esgrima deportiva. ¿Por qué? Pues posiblemente que hay muy pocos zurdos, con lo cual pues no tiene mucho sentido. Pero sí que es cierto que los zurdos tienen ventajas. En cualquier caso, con estos ejemplos de separar por sexos y separar por peso, depende de qué tipo de deportes, estamos viendo, claro, evidentemente los niños y los adolescentes y los adultos también tienen diferencias físicas, con lo cual cuando estamos compitiendo o midiendo diferentes capacidades, tienes que medir grupos homogéneos. Es profundamente injusto que en este tipo de deportes de combate, hablo de taekwondo, pero puede ser boxeo, puede ser karate, puede ser lo que sea, que se enfrente a una persona que pesa 95 kilos con una persona que pesa 60. No tiene sentido. Lo mismo pues para hacer una carrera en competiciones de atletismo mixtos entre hombres y mujeres a partir de cierta edad. No tiene sentido. Esto que es evidente a nivel físico, con la inteligencia no pasa eso, sino que se llama inteligencia, permeabilidad cognitiva o como lo quieras llamar. No pasa esto, porque en la educación no separamos en grupos con diferentes capacidades genéticas, como si lo hacemos en deportes. El sexo y el tamaño es genético. Vale, en el peso también tiene la variabilidad de que comas mucho o poco, pero la mayor parte de las veces, sobre todo en estos deportes, la diferencia de peso depende de la complexión, el tamaño físico, la altura y también la anchura de hombros, etc. Entonces, el tamaño es básicamente genético y el sexo que es genético. Y con la inteligencia pasa lo mismo.
y lo sabemos. Sabemos que hay diferencias genéticas. Hay niños y jóvenes que son más listos de por sí y otros que no tienen tantas capacidades como otras personas y son capacidades innatas. Al margen de que lo desarrolles o te esfuerces, hay gente que tiene más capacidades innatas, lo mismo que a nivel físico. Y aunque lo sabemos, lo dejamos como que fuera un detalle menor y no estamos separando los grupos por inteligencia. Abundando en esto, y que es algo que ya sabemos, dejaré en las notas del programa un artículo científico que se publicó en el Nature, en el Nature, en el cual se mapean genéticamente lo que ellos llaman la mayoría de la herencia genética de una serie de rasgos, concretamente 34 rasgos humanos, y aquí incluyen comportamiento, temas de salud y rasgos cognitivos, lo que podríamos llamar inteligencia o aspectos que están incluidos dentro del concepto un poco difuso de la inteligencia. A pesar del conocimiento que tenemos natural, empírico, de que efectivamente hay personas de forma innata que tienen más capacidades que otras, y aparte de que efectivamente cada vez hay más evidencia científica donde ya vamos conociendo rasgos genéticos que están relacionados físicamente con aspectos concretos de la inteligencia, asumimos de cualquier manera que las diferencias no son tan importantes y por tanto no tenemos que dividir en grupos, cuando estamos enseñando en docencia, no tenemos que dividir en grupos genéticos según sus capacidades. Solo hacemos divisiones de forma marginal en los extremos, sobre todo en el extremo inferior, gente que tiene capacidades a los que tienen realmente mayores dificultades, ¿no? Y en este rango, en esta parte más extrema de la cola, hemos creado el concepto de educación especial y muchas veces están asociados a diagnósticos más generales que se asocian a retraso mental o dificultades de aprendizaje. Pero cuando no hay este diagnóstico, cuando no son personas ya diagnosticadas con retraso madurativo, como lo quieres llamar, y no van a educación especial, el rango más extremo de los peores dotados realmente no van a educación especial, sino que están con los demás. Y muchos son lo que era toda la vida los repetidores, que creo que ahora no existen, porque creo que ahora ya no dejan repetir, sino que simplemente siguen adelante. Pero dentro del concepto de estos repetidores o personas que suspenden mucho, no es todo por esto, pero en parte pueden explicarse porque tienen menos capacidades cognitivas. Esto sabemos que existe y de forma marginal también tenemos a niños de altas capacidades y en mucha menor medida escuelas o clases separadas para niños de altas capacidades hay muy poquito, por lo menos en España. Pero bueno, voy a volver un poco al tema de los repetidores o los que simplemente van un poco raspados, ¿no? Van aprobando muy justito, muy justito. Muchos de estos niños ves que no es que no se esfuercen, y es que salvo que hay un retraso mental muy marcado, a las personas con peor rendimiento no queremos ponerles la etiqueta de que tienen peor dotación genética o que parten en desventaja con respecto a sus compañeros. ¿Por qué? Porque eso parece que está mal, porque les estás estigmatizando y les etiquetas de forma peyorativa. Ya digo, excepto en los casos que son muy extremos y que ya tienen un diagnóstico médico, porque a veces está asociado a otras enfermedades, si puedes evitarlo, intentas no etiquetar de retraso madurativo o retraso del aprendizaje o de retraso mental, como lo quieras llamar. Entonces no estás etiquetando, no estás estigmatizando o quieres evitar esta estigmatización a niños que realmente tienen menos capacidades y están en desventaja cognitiva con los demás. Con lo cual, como quieres evitar esta estigmatización, no quieres decir que este niño tiene peores capacidades, lo que queda es que si asumimos que tienen más o menos toda la misma capacidad a priori, si ese niño en concreto no está sacando bien el curso, es porque no se esfuerza. Con lo cual, ese rendimiento escolar, esas malas notas o esas notas tan justas, estás responsabilizando, estás culpabilizando al niño. Cuando puede que no sea realmente culpa suya, o no parte, no toda la culpa sea suya, solo una parte o ninguna. Recordemos que la dotación genética no solo te da mejores o peores capacidades cognitivas puras, ¿no? Lo que llamamos inteligencia. La comprensión de conceptos, la memorización, el análisis, etc. También la capacidad de mantener la concentración, la fuerza de voluntad, están mediadas genéticamente. Con lo cual, si alguien se despista frente a alguien que se concentra mejor, no es un tema solo de decisión personal. No es que los niños decidan ser vagos porque sí. No es que este niño es un vago porque se despista, no se concentra. Parece que es una decisión del niño. En parte sí, pero en parte no. Un niño que se concentra bien posiblemente tenga también las capacidades genéticas de mejor fuerza de voluntad, que eso viene genéticamente, y más capacidad de concentrarse y de enfocarse, también eso está mediado genéticamente. Entonces vemos que para no estigmatizar a las personas con peores capacidades
que eso está bien, no queremos estigmatizar, que los niños se sientan mal, pero entonces lo estás llamando vagos y sacan peores notas porque quieren, cuando realmente ellos necesitan esforzarse más que otras personas, entonces es injusto para ellos. Al hilo de esto, como ya comenté en algún episodio previamente, otro melón para abrir en otro momento es que el fracaso escolar se concentra muchísimo en varones. Y hemos dicho que los varones tienen más varianza en sus capacidades cognitivas, es decir, tienen más valores extremos, tanto positivos como negativos, pero la media se mantiene, con lo cual podemos esperar un fracaso escolar ligeramente mayor en varones que mujeres, pero no tanta diferencia. Con lo cual, un sistema educativo que llamaríamos aséptico, igual de bien adaptado para ambos sexos, tendría que dar unas cifras de fracaso escolar más similares, algo superiores en varones, pero no tanta diferencia. Y lo mismo, deberían dar una proporción de mejores notas en varones, por lo que he dicho, la varianza. Tiene que haber más valores extremos en varones que mujeres, es lo esperable. Esto podríamos analizarlo en otro episodio si os interesa. Si os interesa que profundicemos en este tema, me lo decís, pero ahora no me voy a meter en el tema. Vamos a ver, sin embargo, qué hace actualmente el sistema educativo para manejar la variabilidad en el rendimiento escolar. La mayoría de los niños y niñas no está en estos extremos de muy alto rendimiento o muy bajo rendimiento, pero incluso en esta parte que no es tan extrema, sigue sin ser un grupo realmente uniforme. Y sin embargo los tratamos como si fueran uniforme. Como el ejemplo que ponía antes, estamos mandando a luchar en estos deportes de contacto a un chaval de 50 kilos contra uno de 80 kilos. ¿Qué produce esta diferencia? Estamos metiendo grupos que los consideramos homogéneos cuando sus capacidades no son homogéneas. Pues ¿qué pasa? Los de más capacidad se aburren, no están motivados porque es todo muy fácil. Los de menos capacidades se frustran porque necesitan mucho más esfuerzo y es injusto para ellos. Ante esta tendencia, ¿qué es lo que hace ahora últimamente el sistema educativo? Cuidar a estos últimos, a los que tienen menos capacidades, lo cual es justo y adecuado. Tenemos que atender la variabilidad en rendimiento a cada uno de ellos, pero la solución que han propuesto para atender, para ayudar a este último grupo no es la adecuada, porque lo que hacen es bajar el nivel global, de tal forma que los que tienen menos capacidades no lo tienen tan difícil y se frustran menos porque hace falta menos esfuerzo, pero en contra, los que tienen más capacidades, incluso los de capacidades medias, es tan fácil que desincentiva, desmotiva y sobre todo no aprovecha el potencial de los que tienen más capacidades. Y esto, que podríamos decir, bueno, pues es una pérdida aceptable, vamos a cuidar del grupo más débil o el grupo más vulnerable y pues si tenemos que asumir inconvenientes para el grupo más alto, pues una pérdida aceptable. ¿Esto suena bien a nivel individual o depende del discurso ideológico político que estemos más inclinados? Pero tiene consecuencias a largo plazo que igual no hemos calculado. Porque esta tendencia trunca lo que llamaríamos el potencial cognitivo de una sociedad. Porque no estás desarrollando la inteligencia del global del grupo, especialmente de los mejor dotados. Y ojo, ya estoy hablando aquí de educación primaria y secundaria, porque sí, en la universidad, que son estudios ya voluntarios, es otra cosa. Y podemos entender que no es obligatorio hacer grupos de mayor o menor capacidad cognitiva porque ya es voluntario. Entonces acceden a personas de diferentes carreras, las personas que tengan capacidad de hacer esas carreras. Puedes tener diferentes carreras con diferentes exigencias. Pero claro, estamos aquí hablando de educación básica que tiene que ir todo el mundo. Tenemos que encontrar soluciones para que efectivamente las personas con menos capacidades no se frustren y no decidan abandonar, porque claro, al final una persona que dices, no, es que es un vago y es poco trabajador, pues igual tiene unas capacidades más limitadas, lo intenta unos meses, lo intenta un año, no puede, se frustra, entonces ya pasa de estudiar porque cuando se esfuerza no lo consigue. Pues al final pasa de esforzarse, si es que es lógico. Entonces sí tenemos que cuidar a las personas que lo tienen más difícil, pero también las personas que tienen más capacidades, incluso las personas que tienen una capacidad dentro de la media. Si estás bajando la media, estás bajando la dificultad media, incluso esas personas de capacidades medias se desmotivan, se frustran. Al final nadie tiene que esforzarse, excepto los que tienen las capacidades cognitivas más bajas, que se esfuerzan lo justo. Y sí, la alternativa es difícil. Entiendo perfectamente el problema social que supondría dividir a los niños en grupos de un mismo curso, de una misma edad, según sus capacidades cognitivas. Y no son los extremos, en los que efectivamente van con un retraso de desarrollo evidente y los niños que tienen altas capacidades, vale, quitando ese 3% de arriba y de abajo. El resto, el 94%, no es uniforme
y dividir en general todos los grupos, todos los cursos en pequeños grupos con capacidades cognitivas diferentes es muy complicado. Y también entiendo el daño que puede suponer, por ejemplo, poner a un niño en un grupo equivocado, tanto en un sentido como en el otro. Y sí, claro, no es lo mismo asignar a tu hija a jugar baloncesto con niñas y no en equipos mixtos cuando pegan el estirón. Esto es una cosa y no supone un problema. A la niña no le supone un problema ya no competir con niños ni se siente de menos, pues juega con las niñas y ya está. O poner a tu hijo adolescente en peso pluma cuando hace karate para que no le dé una paliza a otro niño que tiene su misma edad pero pesa 30 kilos más. Por supuesto que no. Pero claro, con el tema de las capacidades cognitivas es mucho más complicado. Sí, yo lo entiendo. Y al final, bueno, pues todos los padres pretenden, cuando ya es muy evidente que no, pero en general todos los padres pretenden que sus hijos son los más listos. Y separar por capacidades intelectuales se va a interpretar como diferentes grupos de listos y tontos, y estamos poniendo etiquetas peyorativas. Y eso va a establecer categorías y estatus entre jóvenes cuyas consecuencias realmente son muy difíciles de calibrar. Con lo cual no estoy abogando directamente por buscar ese modelo de dividir en estas edades de la infancia y la adolescencia por grupos cognitivos, no solo por edad. No digo que eso sea lo idóneo porque, no sé, calibrar las consecuencias puede ser mucho peor, sí. Pero es que tampoco podemos ignorar la realidad biológica. Con lo cual, algún tipo de solución tenemos que buscar. A mí realmente no se me ocurre. ¿Y a ti? ¿Tienes alguna sugerencia? Estaría encantado de oírla. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.